Viajeros, terminamos con la Tierra de los Piratas y les damos la bienvenida a Fantasyland. Miren, viajeros, detrás de nosotros está el increíble, espectacular, gigantesco castillo. Y se llama Enchanted Storybook Castle, ¿qué significa? Castillo. El castillo del cuento de hadas encantado. Eso mero. Y no está dedicado a una sola princesa, sino a todas y cada una de las princesas de las historias de Disney están incluidas en el castillo. Y es el más grande de todos los parques Disney en la historia del mundo mundial que existen hasta el día de hoy. Siento que no es cuento de hadas, porque si no se llama Fairy Tale. Sí, sería Castillo del Cuento Encantado. Y está bien padre y hemos encontrado mucha curiosidad. Mucha curiosidad, como por ejemplo, hay una muchacha aquí a mi derecha, pero su falda es como de rosita fresita y trae un oso pegado a la falda de este tamaño, o sea, muy peculiar. Y ahorita ya desciframos que, o sea, lo de posar es una cosa nacional. O sea, la señorita le dice así como de, posa así, y luego ahora brincan todos, y ahora hagan así todos. Y entonces lo estaba grabando, pero ya valí. Ay, me cachó, siento. Y está muy bonito, la foto obligada, bien precioso, very beautiful, y hay shows eventualmente aquí afuera. No aplauden. Nadie aplaude, y yo, y gritas bravo y te voltean a ver así. ¿Le vamos a sacar su Fast Pass? Sí, porque él me guarda mi de este. Espérate, English. Ya te vinieron a ayudar porque no pudiste. Ahí está. Seven Dwarfs. Ahí está. Exacto. Ya tenemos uno. Escaneamos el otro. Sí, es lo que estamos haciendo. Ay, estoy muy cerca. ¿Cómo muy cerca. ¿Dónde vamos, hija? Al laberinto de Alice in Wonderland. Alicia en el País de las Maravillas. Oigan, está bien padre este laberinto. Está bien padre. Sí, me gusta. This way, this China. This way. Este way. Ay, wow. Mira las huellas. El gato. Wow, está. ¿Cómo se toman fotos aquí la gente? O así. O hacen mucho el corazón así. Y ella.
Viajeros, como que no dejo de impresionarme, está todo muy espectacular, la verdad. Muy bien hecho. Vean este laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. El nivel de detalle, todo. Muy impresionante. Estoy muy impresionantísimo. Sí. Oye, ¿son plantas de verdad o son...? Ah, no, sí son reales, ¿eh? ¿Para dónde? Estamos perdidos en el laberinto. Ah, no. Yo creo que es para acá. Ya es la hora del té. Oh. La niña. Wow, mira. Qué padre. ¿Y esto qué hace? Todo se puede tocar. ¿Este? No da vueltas. Mira, wow. Wow. Good. Oigan, este es el interior del castillo. Vean nada más este atrio que hay en el centro con un candelabro espectacular y mosaicos de las películas más famosas de las princesas. Aquí está la entrada al restaurante, la boutique y todo. Está bien padre. Me encanta. Viajeros, vamos a entrar a la atracción. Vamos Vamos a entrar a la atracción que está adentro del castillo. Es decir, el castillo es tan grande que tiene un restaurante y tiene una atracción interior. No sabemos de qué se trata, si es como un paseo, si es un barquito. No tengo ni idea. Espero que no estemos 40 minutos de fila y llegues a tomarte la foto con Blancanieves, ¿verdad? Viajeros, han pasado dos cosas sorprendentes que no me esperaba vivir en un Disney. Una es que un cast member me iba a dar un boleto para regresar, pero una larga historia. El chiste es que me metió a la sala de control del juego, lo cual eso pues está prohibido. Y luego una señora china estaba en la fila vendiendo piratería, souvenirs piratas en la fila del juego, así estaba disimuladamente y con sus colguijes y todo. Impresionante. Veo las banderas, porque las banderas cada una tiene como el escudo de su princesa, tipo las hojas, según yo es Pocahontas, luego es Jasmine o Jasmine con la M. Luego Elsa de Frozen, luego Mulan. ¿Qué sucederá, hija? ¿Qué pasará aquí? No lo sé, no lo sé. ¿Qué será? 他的故事将在城堡顶端再次上演，浪漫、惊险、邪恶、友情，在上。来，大家这边请。 Nos presentaron un libro muy bonito, pero pues no entendimos nada, ¿verdad? Porque Está en parece chino. nada más de Mulan. Estamos en el interior del castillo, viajeros. Cuando abrió el parque, esta atracción no estaba abierta, se abrió hace un par de meses. En el otoño, se abrió en el otoño. Todas las princesas están aquí en las paredes, es como si nos invitaran a su casa. Entonces estamos entrando al castillo. ¡Qué belleza! El chisme de las viejas. Elsa, Ellas dos. Valiente, con los tres. Mérida. Mérida. ¿La Esta, no, es la de Thumbelina, la del pelo largo, Rapunzel. Ay, es una esfera de disco. 阻挡着白雪公主找到。文字打开了。好，大家里面请，来到我们的学员。我们为什么要说是？ ¡Wow! 洗个手，洗个手。你们多管闲事，想知道锅里煮的是什么？ Pues esta atracción es, digamos, la historia de Blancanieves contada a través de varias animaciones muy tecnológicas. El problema es que se amontona uno y está un poco raro. Los chinos empujan muchísimo. Sí, empujan, pero no está mal, o sea, está padre. Como todo está nuevo, todo es así, tecnología de punta. A lo mejor si les toca una fila muy larga como nosotros, se la podrían ahorrar. Pero está bonita y además puedes subir casi hasta arriba del castillo y ver el patio. Le voy a preguntar. Regina, ¿cómo se dice Disneyland en chino? Disneyland. Algo así dice, en serio. Cuenta Ahorita por qué. que oyen.
Pues ahorita oí el anuncio y en vez de decir Disney, por eso el taxista no nos entendía. Nosotros, Disney, Disney. Tenemos hambre. Vamos a ver si podemos comer aquí. A ver, ¿cuáles son las opciones? Mira, hay una pizza en forma de Mickey. Ay, qué rico. Arroz, rice y noodles. Perfecto, vamos. ¿Aquí? Pues sí, ¿no? Va. ¿Se te antoja? Sí. Porque Miren nuestra pizza en forma. ¿Qué tal? ¿Esa de qué es? The roasted duck. ¿Traducción? Es de pato rostizado. Wow. Y esta es de jitomate con queso. Viajeros, hice mi investigación, mi research antes de venir al parque y leí de viajeros occidentales que se quejaban un poco de la comida. No se quejaban, sino decían que la gran mayoría de la comida en el parque está dirigido a los chinos. Quiero decirles que todo está dirigido a los chinos y me gusta, la verdad me gusta, porque pues es un parque para ellos, o sea, todo está enfocado al mercado chino, al mercado local. Pero entonces los restaurantes ofrecen siempre como una variedad o algo occidental por si no quieren comer comida china, que pues es muy rica también, pero ahorita se nos antojó la pizza. Y no es tan cara la comida como los otros parques, esto costó $20 y $20 te gastaría una persona en comer en un parque en Estados Unidos. Todo está más barato, fíjense. ¿Está buena? ¿Sí? Un niño chino, como de 1 año, de repente le digo, ay, mira, qué mono el niño ahí sentado encima de la coladera. Y estaba haciendo pipí. O sea, tiene un hoyito en su pantalón, le sacaron su y estaba haciendo pipí, así, al libre albedrío de sus padres. Y no le han metido su qué frío, ya hace frío. Que digo que nos falta un poco de seguridad de nosotros mismos como los chinos. O sea, porque de verdad es foto y ellos... O sea, les vale. Ya sabes que te tomas una selfie. La niña posa padrísimo. O sea, y son como... Lo que no entiendo es que ellos pueden posar como quieran, pero tú y yo que de repente empezamos a cantar, todo el mundo dice... Bendito Dios que puedo gritar en español y nadie me entiende. Es que no se saben las canciones. Perdone, Pues sí. perdone. ¿Ustedes son españoles? No, Mexicanos. mexicano. ¿De dónde eres tú? Yo soy de China. Bendito Dios que puedo gritar en español y nadie me entiende. ¿De qué China, parte? de sur. ¿Y por qué hablas español? Porque estaba en España casi 4 años. ¡Wow! Felicidades, muy buen español. No. Seguimos paseando por Fantasyland y ahorita vamos a ver cuántos minutos de espera hay para el de Peter Pan, que ese siempre es muy popular en todos los parques, pero como aquí es nuevo ese de Peter Pan, o sea, estoy diciendo pura estupidez porque hace frío. Y aquí hay un juego que se llama Ariel y el paseo, el viaje por la gruta, algo así, y es como de los cuentos de Disney, pero está cerrado por mantenimiento. Porque hace frío. Porque hace frío y Ariel no puede andar con las conchas nada más ahí porque se enfría. Se enfría. Ajá. Es sirena de agua caliente. Mira, pues ya llevábamos como 40 minutos haciendo la fila del Peter Pan y se descompuso la atracción. Entonces nos sacaron. Nos sacaron. Pero no entendíamos nada de lo que decía el chino. Y entonces estábamos ahí parados y hasta que todos los chinos dijeron, ah, Sí, y se salieron. o sea, sí. Entonces los dos parados así, Hacíamos caso, ya todo el mundo se regresó, pues nos regresamos. Pues ¿cuál es la opción? Miren, aquí de este lado hay un Frozen Sing Along, o sea, un show donde puedes cantar a todo pulmón las canciones de Frozen. Ese no vamos a entrar. Y luego allá hay como un restaurante de Rapunzel. Y ahorita vamos a la montaña rusa de los 7 enanos de Blancanieves, que a estar bien chida. ¡Résale a los 7 enanos! ¡Oh! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡La mina! ¡La mina!
Oye, qué buen ride. Está muy bueno. Otra cosa choqueante, les juro que acabo de ver, no es mentira, un señor de 30 y tantos años de edad, me acabo de decir señor, haciendo pipí, ahí afuera de la atracción, haz de cuenta ahí en la esquina, haciendo pipí el señor, cuando hay miles de baños. Esas cosas ahora no las entiendo, me sorprenden. No, lástima que no hablo chino, si no le hubiera puesto una regañada. Y luego en este Disney no hay tazas locas, aquí en lugar de tazas son tarros de miel de Winnie Pooh. Está bonito, está bien padre. Está cayendo la noche y cuando cae la noche solamente nos queda una tierra por visitar y esa tierra es mejor ir de noche porque de noche se ve muy espectacularísima. Así que vamos a Tomorrowland. Oigan, wow con Tomorrowland. Creo que es el único Tomorrowland de Disney que sí parece la Tierra del Mañana. Está espectacular. Y de noche mucho más porque está todo iluminado de una forma increíble, increíble. Eso. Regina bailando. Hay un DJ. Siento que nadie baila, todos son unos aguados. Nosotros y los niños. Nosotros sí bailamos, mira. Ella también, eso, mira. Eso. Ya arriba, Le dijeron no bailes con extraños. Me gusta esto, me gusta. Hay ambiente. Mira, aún grabando. Ahí voy matando muchos. Mira, ¿cuánto? 650,000. ¿Crees que estaba grabando? Sacamos Fast Pass para la atracción estrella, que es una montaña rusa de Tron. No me he subido y ya siento que esto me va a gustar mucho. Así de, nomás de ver. Está impresionante esto, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? O sea, ve los colores y todo. Y la moto de Tron, la motroncicleta. Yo nunca creo que me he subido a una montaña rusa en la que tenga que ir hincada. ¡Ahí viene la motroncicleta! ¡Wow! No, yo que tenía que pasar que está increíble. Ve, está saliendo. Sí, o sea, qué innovadores. Vean qué increíbles están los vehículos. Aplausos para los ingenieros que diseñaron esto. No ha de haber sido nada fácil. Llegó tu Uber.
puede ser lo espectacular que está Tron. Está muy chida. Nos encantó así, nos volvió locos. Viajeros, se acabó nuestro día en Disneyland Shanghai y estuvo increíble. Me encantó el parque, está espectacular. Regina, hablando de impresiones. Impresiones está increíble. De verdad es totalmente diferente a, digo, obviamente es dentro del concepto Disney, pero está muy adaptado a lo chino. Entonces es totalmente otra experiencia. Entonces si están por acá, sí dense una vuelta, vale muchísimo la pena. Está divino el parque. Eso exactamente, como Disney fue muy inteligente y acoplaron todo a la cultura china, lo hace una experiencia muy distinta a otros parques Disney. En ningún otro parque del mundo probablemente verás gente, adultos y niños haciendo pipí por todos lados. Eso es lo que más nos gusta. Sí, metiéndose en las filas, hasta la comida me gustó. Atracción favorita. Los Piratas del Caribe. Los Piratas del Caribe y Tron. Y Tron, sí. Espectacular. Al Soaring no nos subimos porque eran 2 horas y media de fila. Sí. Les dejo en la descripción un artículo con todos los tips y consejos para visitar Disneyland Shanghai. Creo que el parque no hace que vengas a China, pero si ya vas a venir a China y andas por Shanghai, vale la pena visitarlo. Está bien padre, todo está impecable, los espectáculos, todo está espectacular. Me gustó, de mis parques Disney favoritos. A mí también me gustó, sobre todo porque hay que posar así a todos lados. Foto. Ya se me cansó el brazo. Los dejamos con los fuegos artificiales que están espectaculares, increíbles, bien bonitos, bien chulos, bien chulos, bien chulos. Chulo de bonito, ni hao. 所有的梦想在这里都会得到绽放。魔力钥匙在你手中，但有时内心的童真需要唤醒，才能重获自由。唤醒童真，让梦想起航。梦里你会忘。
¡Hola, viajeros! Bienvenidos a Sun Island. Es hogar del festival de nieve y hielo más grande del planeta. Está impresionante.